pastores. Yo sé que algunos no ven a nuestros pastores aquí, pero ellos están en las convenciones de distrito en Jiquipilas. También ellos fueron invitados como predicadores, entonces ahí han estado ellos y pues nos mandan saludos a la iglesia, deseando que hoy sea un tiempo hermoso en la casa de Dios. Amén. Así que también nosotros les mandamos saludos desde aquí si nos están viendo o si al rato ven la transmisión. Quiero que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 19, versículos 11 al 27. Dice así la palabra de Dios. Esta es la parábola de las minas, de las 10 minas. Dice así: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él les dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Esta parábola, hermanos, es una parábola conocida. Muchas veces la gente la podemos confundir con la parábola de los talentos. La parábola de los talentos, que está en Mateo 25, o la parábola de las minas que acabamos de leer, difiere de los talentos en algunas formas. ¿En qué sentido? La parábola de las minas se dijo en el camino de Jerusalén a Jericó, y la parábola de los talentos se dijo en el Monte de los Olivos. La parábola de las minas se dijo en una multitud, y la parábola de los talentos se dijo al círculo más íntimo de sus seguidores. Y tanto un talento como las minas tenían diferente valor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor es grande, por tu misericordia que es mayor, Señor. Gracias porque nos das el privilegio de poder estar en tu casa y venir y poder escuchar tu palabra. Señor, te pido que tú seas con nosotros en este tiempo y que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor. Que podamos, Padre, salir bendecidos, renovados en ti, sabiendo, Señor, que todo lo que tú nos muestras a través de tu palabra es bueno, agradable y perfecto para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, como les decía, esta parábola de las minas algunos lo confundían,
pero el Señor introduce esta narración estando en casa de Zaqueo. ¿Cuántos no conocen la historia de Zaqueo? ¿Verdad? Hasta lo cantamos. Zaqueo era chaparrito. Él era el jefe de los publicanos, quien hace pocos instantes se había convertido en un cristiano. Si ustedes van un poquito antes de la parábola de las 10 minas, está la historia de Zaqueo. En esta escena, sus discípulos, al igual que Juan el Bautista, pensaban que nuestro Señor manifestaría su reino de forma inmediata. Creían en un reino presente y físico. Y cuando escuchaban hablar al Señor del reino, sus mentes se concentraban en el poder y la autoridad terrenal. Es más, como se nos muestra en Marcos 10, del 35 al 44, ellos deseaban un pedazo de ese reino. Nada más para mencionarles un poquito este pasaje, es la petición que hace Santiago y Juan, que se acercan y le dicen: Señor, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Yo creo que se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿A qué horas le decimos al Señor? ¿En qué momento? El momento propicio le vamos a decir, porque yo creo que le caemos bien. Y como le caemos bien al Señor, pues yo creo que nos va a decir que sí. Y bueno, ¿qué les contesta el Señor? Les dice que no, ¿verdad? Dice: como ustedes saben, los que se consideran gobernantes de las naciones oprimen al pueblo y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, sino al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. De una vez yo creo que Juan y Santiago dijeron: ¿para qué hablé, verdad? ¿Para qué hablamos? Y se fueron peleando de seguro. Te dije que no le dijeras al Señor. No sé, me imagino así a estas personas, ¿verdad? A esos personajes. Pero bueno, notemos que previamente a la parábola que estamos escuchando en la palabra de Dios, el Señor había especificado la naturaleza de su primera venida. ¿Y cuál era esa naturaleza? Que Él vino a buscar lo que se había perdido. Ese es el propósito de Dios, esa era su naturaleza. Esta sentencia debió haber quizá despejado cualquier duda de su ministerio. Sin embargo, sus discípulos aún no comprendían la naturaleza de su reino. Cristo no vino al mundo a predicar moralidad o a establecer justicia económica o a instituir el triunfalismo judío. Él no vino a eso, esa no fue su misión. La misión de Jesucristo es que vino a salvar, y específicamente a salvar lo que se había perdido. ¿No le das gloria a Dios por eso? ¿No le das gloria a Dios por eso? Porque Jesús pensó en nosotros, Dios pensó en ti y en mí. En el Evangelio de Lucas nos habla de ovejas perdidas, de monedas perdidas, de hijos perdidos, todos perdidos. No se crean, hermanos. Como en la parábola del hijo pródigo, personas socialmente marginadas, ¿verdad? Como Lázaro, sobre los leprosos, a publicanos, ciegos, el despreciado recaudador de impuestos que les contaba hace un rato, llamado Zaqueo, ese chaparrito, ¿verdad? Todas estas narraciones, hermanos, siempre fueron historias de redención. Siempre fueron historias de redención. Y debido a la falta de comprensión precisamente de sus discípulos, con amor, paciencia y gran misericordia, el Señor, con una genialidad inigualable, les enseña esta parábola de las 10 minas, donde dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamado a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad, trabajad, entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. ¿Qué significaba esto? El Señor utiliza una historia muy cercana al pueblo judío y la transforma en parábola.
En este tiempo, el Imperio Romano permitió reyes bajo su subordinación. Y uno de esos reinos fue el de Herodes, quien no era ni judío ni romano, era idumeo. Este rey, en conjunto con la tradición política romana, permitían a los pueblos conquistados conservar su cultura, sus tradiciones y hasta tener sus propios líderes, siempre y cuando respondieran ante Roma. Y esto fue uno de los elementos que permitió la expansión de este imperio. Entonces, los ciudadanos de esta zona odiaban a este rey. Y cuando Jesús contó esta parábola, todos los oyentes comprendieron de lo que él estaba hablando. Sabían a lo que se refería, sabían de lo que Jesús quería hablar. Cristo es el noble en esta parábola. Él es quien en su primera venida acercó su reino a los hombres a través del evangelio. Sin embargo, sus conciudadanos, sus consanguíneos, los judíos, dice su palabra en San Juan, sin causa le aborrecieron. Jesús murió en manos de judíos y en manos de romanos por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, pero resucitó venciendo a la muerte. Según Efesios 4:8 dice la palabra de Dios que ascendió a los cielos llevando cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y es por eso que hoy Cristo reina sobre toda la tierra. Él es el rey de los cielos, Él es el rey de la tierra. Y aunque nosotros podamos rechazar esta idea, ignorándolo u odiándolo, no podemos cambiar la realidad de que Él es el rey y Él es el dueño de cada átomo del universo, de cada cosa. Tú le perteneces, tú eres su hijo, tú has sido diseñado para un propósito, eres parte de su propiedad. Él es soberano sobre tu vida. Gloria a Dios. ¿Cuántos se consideran propiedad de Dios? Amén. Somos hijos de Dios, somos esa propiedad. Los intentos del mundo por impedir el reinado de Cristo jamás obtendrán algún fruto. Por eso es importante poder mirar esta realidad. Fíjense, Spurgeon dijo, los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar el mundo y hacer estrellas, dispensar limosnas y conceder misericordias, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Pero nosotros, quienes honramos al Hijo, esta misma realidad tiene un efecto opuesto, porque nosotros anhelamos su venida. ¿Cuántos anhelan la venida de Dios? Amén. Anhelamos la venida confiando en que en sus manos están nuestros tiempos, confiando en que las promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra son eternas, son fieles y son verdaderas. Amén. Dice aquí la palabra de Dios que cuando el noble va a recibir su reino, encomienda una misión a 10 siervos suyos, entregándole 10 minas, es decir, una mina para cada uno, una moneda que equivale a unos 3 meses de salario. Y le deja también una instrucción clara y precisa, y dice, negociad entre tanto que vengo. En otras traducciones dice servir. Sirvan entre tanto que vengo. Y ellos debían administrar diligentemente aquella mina para producir más minas. Pero dice la historia que tiempo después el noble regresa coronado como rey y vuelve con 2 objetivos en mente: evaluar el trabajo de sus siervos y juzgar a sus enemigos. Entonces se inicia la evaluación de los siervos y el noble, que ahora es rey,
llama al primero y este le dice: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Llama al segundo, se presenta con las mismas palabras que el primero, pero le dice: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y el lenguaje de ambos siervos es el lenguaje del servicio en el reino de Dios. Es el lenguaje de un siervo diligente, de un siervo fiel, de un siervo que supo administrar bien aquello que le habían dado, ¿verdad? Estos hombres trabajaron diligentemente, negociaron, sirvieron a la manera que su Señor se los pidió. Dispusieron de todos sus dones, de su tiempo, de sus recursos, de su voluntad, de su intelecto para poder realizar tal producción. Pero al final de la jornada sabían muy bien que lo que habían logrado no era fruto de sus propias capacidades. Las alabanzas se las debía llevar a su Rey y Señor. Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3 versos del 5 al 7: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Cuántos dicen un amén al Señor? De Él es la obra, de Él es aquellas cosas que Dios nos ha encomendado. Dependemos exclusivamente de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero aquella obra extraordinaria no anula de ninguna manera nuestra necesidad de servir a Dios, nuestro compromiso de darle a Él lo mejor, de servir con anticipación y excelencia. El mismo Pablo admitió, dijo: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Estos siervos que entregaron las 10 minas, que entregaron las 5 minas, representa muchas veces a nosotros como siervos de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos ha demandado? ¿Qué es lo que el Señor nos ha dado? Y yo sé que en este lugar hay muchas personas que pueden decir: gracias Dios porque te sirvo, porque mi anhelo, porque en mi corazón está el deseo de servirte, de adorarte, de rendirte mi vida, mi voluntad delante de tus pies. Yo sé que aquí hay personas que piensan de esta manera, ¿verdad? Ellos trabajaban con la mentalidad de que la hacienda de su amo no era menos. O sea, no era suya, sino que a ellos se les había encomendado para que pudieran multiplicarla. Piensa en la mina que Dios te ha dado. Quizás piensas que es poco. Sin embargo, la mina que Cristo ha dejado a todos sus siervos contiene mínimamente el glorioso mensaje del Evangelio y al menos un don para cultivar. Todo esto acompañado de los recursos que Él ha dispuesto en tus manos. Si tú sigues pensando que lo que Dios te ha dado es poco, déjame decirte que no es así. Que Dios te ha dado talentos, que Dios te ha dado dones, que Dios te ha dado habilidades para que tú puedas servirle, ¿verdad? Muchas veces estamos menospreciando aquellas cosas para las cuales Dios nos ha preparado y deseamos mejor no servir, dejamos mejor enterrarlo, ¿verdad? Como este siervo que guardó las minas. Siempre lo que tenemos va a ser escaso, pero el asunto es ser fieles. Amén. El asunto es ser fieles con lo que Dios nos ha dado. Es que no tengo nada con lo que Dios nos ha dado. Así calificó el rey el trabajo de sus siervos en la parábola. En lo poco ha sido fiel. Esa fue su calificación. En lo poco ha sido fiel. Pero ese pequeño servicio fiel es la iniciación para una responsabilidad mayor. El que es fiel en lo muy poco también es
en lo más es fiel. Amén. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Quieres más responsabilidades? Sé fiel en lo poco. ¿Quieres tener más que administrar? Administra primeramente con fidelidad lo que ya te ha sido otorgado. Recuerda esto: los siervos victoriosos del Señor y Rey de Reyes son catalogados de la siguiente manera en Apocalipsis: llamados, escogidos y fieles delante del Señor. Así que independientemente, hermano, de que cómo cuantifiques los dones y talentos, recursos que Dios ha dispuesto o que el Señor te ha dado, Dios demanda fidelidad sobre ellos, sobre cada uno de ellos. Mientras nuestro Rey regresa, debemos servirle, ocupando su mina, ya sea nuestros dones naturales como espirituales. Mientras así lo hagamos, nuestro servicio encerrará siempre un doble significado. ¿Qué significa esto? Que nosotros servimos activamente a nuestro Dios y libramos una batalla real. Cristo, hermanos, nos hace sus siervos, pero también nos hace sus hermanos. Y por lo tanto, somos herederos de Dios, coherederos junto a Él. ¡Qué privilegio! Y en la eternidad vamos a servirle para siempre. Vamos a seguirle sirviendo a nuestro Dios, a nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro hermano mayor, quien digno de toda la gloria y toda la alabanza, solamente es Él. ¿O pensabas que tu servicio se limitaba solamente a esta tierra? Déjame decirte que no. También ahí vamos a servir. También ahí vamos a servir a nuestro Dios. Quiero leerles el pasaje de Apocalipsis 22, versos 3 al 5. Dice así la palabra del Señor: y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Esto es sublime, hermanos. Es sublime. Pero si mientras esperamos esta realidad y no servimos como estos siervos, difícilmente vamos a poder servir allá en la eternidad. Asegurarnos de que somos parte de la embajada de su reino y poder servir a nuestro Dios por siempre. Darle a Él lo mejor, porque Él merece la gloria y la honra. ¿Cómo no poder darle todo lo que yo soy al Señor si Él ha sido bueno conmigo? Yo recuerdo cuando estaba más joven. Soy joven, hermanos, pero más jovencita, ¿verdad? Y terminé la prepa y mi anhelo era estudiar música. Pero en ese transcurso de las vacaciones fue cuando yo recibo mi llamado de parte de Dios, donde el Señor me llama a decirle: Señor, yo quiero que me sirvas. Entonces para mí fue algo muy fuerte, porque ya tenía planes de estudiar otra cosa, pero Dios me llama y me llama con una canción. Me acuerdo que era la canción de Jesodián Romero, de Con Manos Vacías. Esa canción toca mi corazón. No sé cuántos han escuchado, pero dice: con manos vacías vengo a ti y no tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí y no puedo impresionarte. Te quiero entregar mi corazón, pero está quebrantado. Recíbelo, mi buen pastor, tú puedes restaurarlo. Realmente en ese momento entendí que nada de lo que yo era, que nada de lo que yo había estudiado, que nada de lo que yo había hecho para servirle eran indispensables o necesarios para darle a Él la gloria, sino que el Señor se había fijado en mí para llamarme a su ministerio. Qué gran privilegio, pero qué difícil decisión. Qué difícil decisión servirle. Y déjenme decirle que cuando me voy a estudiar, me voy lejos, desde Campeche hasta Ensenada, Baja California. Entonces imagínense, ahora sí que de punta a punta.
Y cuando estoy ahí los primeros meses digo, ay Señor, ya me quiero regresar a mi campechito, ¿verdad? A comer camarón. Pero no, ¿verdad? Ahí me quedé y seguí estudiando y preparándome para la gloria de Dios, para que el Señor siga haciendo en mí la obra. Y yo sé que Él sigue trabajando en mí, como lo ha hecho de seguro también en tu vida. Pero déjame decirte, hermano, que a pesar de que, como cada uno de nosotros, yo sé que tú has pasado dificultades, momentos muy tristes, momentos en que sientes que realmente te quieres morir. Yo también los he pasado. Pero si algo te puedo decir, si algo te puedo compartir de mi vida, es que yo nunca he dejado de servirle. Por más que haya sido difícil la situación en mi vida, yo nunca he dejado de servirle. Muchas veces han querido decir, no, Arely, ¿ya para qué cantas? Un tiempo así me pasó porque se me fue la voz, perdí la voz. Tenía yo como una infección muy fuerte y dejé de cantar por 6 meses. Pero aún así el Señor fue trabajando en mí y me permitió seguirle cantando y adorándole, porque yo le dije, Señor, es lo que yo anhelo cantar, yo anhelo servirte, Señor, ese es mi anhelo. Y cualquiera que haya sido mi situación, mi suerte, mis decisiones, mis errores, yo siempre he decidido servir al Señor, pase lo que pase. Y se los digo, hermanos, porque muchas veces cuando pasamos aflicciones decimos, ¿para qué sirvo? ¿Para qué ayudo? ¿Para qué comparto? ¿Para qué bendigo a los demás? No es necesario. Si yo necesito ayuda, yo necesito también consejo. Pero en el momento cuando nosotros seguimos sirviendo y seguimos adorando y seguimos ministrando, el Señor hace su obra poderosa en nuestra vida. Porque Dios es fiel, porque Dios nos ha llamado para servirle, no solamente a mí, sino a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, un tercer siervo se presenta ante el rey con las siguientes palabras: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Me recuerda a mi abuelita. Yo no sé si las abuelitas de ahora son así o son más modernas, pero las abuelitas antes todo guardaban como en pañuelitos, ¿no? Y sacaban ahí sus tesoros de las abuelitas. Pero la primera diferencia de este siervo con los 2 primeros es que él no negoció con la mina que le fue dada, sino que la guardó en un pañuelo. Este hecho da cuenta de que la negligencia e insolencia de este siervo para con su amo, que ahora es rey, él está diciendo implícitamente, bueno, yo guardé intacta tu propiedad. Aquí está. Deberías estar agradecido porque tú eres el deudor en esta relación. ¿Qué pensarías de alguien que guarda algo valioso en un pañuelo? Pues que aquello que guardó no tiene valor para él. Incluso imagínense, para los rabinos de esta época, este siervo descrito por Jesús es un hombre escandalosamente descuidado, porque no pones algo de valor en un pañuelo, sino que vas a un campo y lo entierras. La parábola del tesoro escondido ilustra correctamente este principio. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y con reverencia. Este hombre era un siervo insolente, un siervo irreverente, poseía un carácter inmaduro y un temor pecaminoso que lo llevó a argumentar su comportamiento de la siguiente manera: tuve miedo de ti. ¿No le suena algo parecido? Tuve miedo de ti. ¿No le suena como Adán? Y le dice, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Este siervo malo va mucho más allá en su desfachatez que aquella embajada que quiso impedir el reinado de este noble. Le dice a su señor, tuve miedo de ti.
En otras palabras, Señor, en esta relación yo soy la víctima. Tuve miedo, vivo atemorizado por ti porque eres un hombre severo. ¿Sí le suena la historia? Tú, Señor, tienes la culpa. Es que la mujer que me diste, Señor. ¿Cómo puede ser severo alguien que premia a sus siervos de forma tan abundante? ¿Cómo puede ser severo un hombre que confía a sus siervos su hacienda y todas las cosas que hay en ella? ¿Cómo puede ser severo un hombre que comparte su reinado con sus siervos? Este rey está lleno de gracia y misericordia. En otras palabras, este siervo le dice, tienes a todos estos siervos haciendo tu trabajo y tomas el crédito. Su lenguaje es completamente diferente, contrario al de los primeros dos siervos. Ellos reconocieron que fue la mina que el Señor les dio la que finalmente generó toda la producción. Yo no sé cuántos han leído a Tozer, pero Tozer nos advierte sobre no estimar a nuestro Señor. Dice así, nada tuerce y deforma más nuestra alma que un bajo concepto de Dios. Nada tuerce y deforma más nuestra alma que un bajo concepto de Dios. Este siervo consideraba que la forma en que su amo trabajaba estaba errada y que su propuesta era mucho mejor. Él quiso ser alabado y evaluado según sus propios criterios. Quiso hacer la obra de Dios a su manera. Pues no olvidemos el siguiente principio que nos da. Dice, la obra del Señor debe hacerse a su manera. ¿Cuántas veces has intentado servir al Señor a tu manera? ¿Cuántas veces? Yo muchas veces he intentado servir a Dios a mi manera. ¿Cuántas veces has intentado servir a Dios bajo tus intereses y no los de Dios? ¿Cuántas veces has servido maquillando de piedad tus propias frustraciones y pecados? Es que no puedo, Señor. ¿Cuántas veces te has excusado de servir al Señor como se debe, con tal que tú seas el centro de adoración y no Él? Examinémonos, pues hay una sola forma de servir al Rey, ese Rey siervo, y es negociar, trabajar bajo sus dones y su infinita gracia, no bajo tu jurisdicción, ni devaluando lo que Él te ha dado, porque lo que Él te ha dado es muy valioso, pero muchas veces tú no lo quieres reconocer. ¿En qué otra parte de las Escrituras observamos, verdad? Diciendo, es que tuve miedo de ti, en Adán, ¿verdad? Adán debía multiplicar su mina, sí. ¿Debía cuidarla? Sí, pero no lo hizo, ¿verdad? Todo fiel servidor a lo largo de la historia de redención ha sido fiel porque miró el ejemplo de fidelidad de su Redentor. Cuando pienses, hermano, que estás sirviendo en la soledad, en la tribulación del mundo hostil, cuando sientas que estás cansado, cuando estás sin ánimo, en pruebas, recuerda algo, que tu Rey siervo te sirvió perfectamente en su primera venida. ¿Lo sabías? Y ahora mismo te está sirviendo en el cielo. Entonces, cambiemos nuestro concepto de servicio como que el servicio no es bueno, como que ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer esto para Dios? ¿Por qué tengo que sacrificarme? ¿Por qué? Porque nuestro Dios nos ha enseñado a servirle. Porque nuestro Dios es un ejemplo, el ejemplo máximo de servicio. Él sigue sirviéndonos. Dice la palabra de Dios, voy pues a preparar lugar ¿para quién? Para mis discípulos nada más. Voy pues a preparar lugar para los ministerios de alabanza. No,
voy pues a preparar lugar para vosotros. Para todos nosotros, Él está preparando un lugar, una nueva creación para sus siervos. En Romanos 8:34 nos dice que Él está a la diestra de Dios, ¿haciendo qué, hermanos? Intercediendo por nosotros. Dios no descansa. Dios sigue sirviendo, Dios está orando, Él está rogando para que tu servicio a Dios sea fiel, para que Él le ruega al Padre por ti, Él intercede por nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces yo te invito que en momentos de desánimo recuerdes esta imagen del Señor que está preparando un lugar hermoso para ti. Recuérdalo cada vez que te sientas desanimado, cada vez que digas, no, es que yo ya no quiero servir en ningún ministerio. La semana pasada tuvimos feria de ministerio, qué hermoso. Yo no pude hacer tour por todos los otros stands porque estábamos aquí en el de adoración, pero qué hermoso poder tener este tiempo y poder compartir lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque si nos vamos a cada ministerio es tremendo, ¿verdad? En lo que podemos servir, en lo que podemos hacer para Dios. Así que vemos la respuesta del Señor de la hacienda más adelante y le dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. El rey realiza un diagnóstico preciso sobre su siervo. Pero el problema final no es solamente lo que hacía, sino lo que era. Es que él era un siervo malo. No solo había un problema en la forma en que servía, no, sino que había un problema en la esencia misma del centro de su ser. Había maldad. El Señor dijo, no todo el que me dice Señor entrará en mi reino. El asunto, hermanos, es hacer su voluntad. Hacer lo que Él quiere. Este siervo tenía fe. Él le llamaba Señor a su amo, pero era la fe, no sé de quién, porque al igual que este siervo, también creen y tiemblan. Ya saben quién es, ¿verdad? Pero la fe de este siervo malo es una fe muerta, que no ama, que no sirve, que no estimula, que no anima, que no avanza, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros queremos ser ese tipo de siervos, ¿verdad? Que le dices que yo quiero servir a Dios en este ministerio y te dice el al lado, no lo hagas, que fíjate que la hermana Arely, no, cuidado, o sea, ¿verdad? Es que quiero entrar al ministerio de alabanza, pero no, que Chino no te va a dejar entrar. Hablo de los ministerios de alabanza porque los conozco más, hermanos, si no se van a enojar conmigo. Pero podemos pensar de muchas maneras y la gente nos puede desanimar. ¿Quién está siendo tú? ¿Estás desanimando a tus otros hermanos para que no sirvan? ¿O estás animándoles diciendo al contrario, adelante? Adelante, si es tu don, si es el talento que Dios te ha dado, sirve de acuerdo al ministerio que el Señor te ha dado, de acuerdo al don que hay en ti. Aviva el fuego del don que Dios ha puesto en tu vida. ¿Cuántos dicen un amén? Miremos esto, nuestro Señor se encuentra en el hogar de Zaqueo hace unos instantes. ¿Cómo hace una obra de redención en la vida de Zaqueo, verdad? Pero en la palabra de Dios, como les decía hace un rato, nuestro Dios sigue trabajando. En la palabra de Dios, en Juan 5:17, y quiero que ahí lo anotes muy bien, hermano, para que no se nos olvide. Dice la palabra de Dios, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Una verdadera vida de servicio cristiano exige un arduo trabajo y esfuerzo. Ocupemos en nuestra salvación. Dice la palabra de Dios, ocupados en vuestra salvación. Yo no puedo delegar mi salvación a algún hermano, ¿verdad? Yo no le puedo delegar el conocimiento que yo tengo de Dios o mi relación con Dios a otras personas. Solamente es mi relación personal. La pregunta es, ¿qué parte de nuestra vida no requiere
diligencia. Toda nuestra vida requiere diligencia y nuestra diligencia debe estar acompañada de ese fervor. Quiero terminar con esto, hermanos. Lo más grande del amor de Dios, y que para muchos es locura, es lo escandaloso de las recompensas de un rey de gracia. Dice la palabra de Dios que es locura para el mundo, es locura el evangelio, pero para nosotros, ¿qué es? Es potencia, es poder de Dios. Yo te invito a decirle: Señor, quiero servirte. Yo no sé cuántas veces has deseado pecaminosamente los dones que otros hermanos poseen, pero no tienes por qué, porque Dios ha puesto un don en ti, porque tú eres especial. Y cada uno tenemos habilidades, talentos y dones especiales. Y eso es lo hermoso del cuerpo de Cristo. Eso es lo hermoso de ser iglesia. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no adorarle? Si Él sigue ahí intercediendo por nosotros, si Él está ahí preparando un reino asombroso para nosotros. Cuando esta escena sucede, hubo un siervo que a nuestros ojos legítimamente podía pedir esa mina. Y en esto quiero terminar. No sé si pensaron en el siervo de las 5 minas, cuando le dice: bueno, entrégale esta mina al que tiene 10. Ay, pobrecito, ¿y el de las 5 minas? ¿Por qué no se la dan al de las 5 minas? Porque pues 5 y 1 son 6, ¿verdad? Nuestras matemáticas como que no van con las de Dios. Y muchas veces eso nos pasa a nosotros. Decimos: ¿por qué este hermano sí tiene y por qué él sí? ¿Por qué él sí tiene este liderazgo y yo no? No podemos trabajar detrás de bambalinas porque nos sentimos menos. Pero para Dios ningún servicio es mínimo. Para Dios todos somos iguales, porque somos el mismo cuerpo. Somos un cuerpo en Cristo. 2 Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, ¿quiénes serán juzgados? Pues toda la humanidad. Pero 2 Corintios 4 y 5, yo te invito a leerlo en tu casa, apuntan específicamente a la evaluación que el Señor hará a los creyentes. Un día el Señor va a regresar y va a decir: ¿dónde está tu mina? ¿Dónde está tu mina? ¿Cuántas se multiplicaron? ¿Qué siervo vas a ser? ¿El siervo infiel o el siervo fiel? Te invito a ponerte de pie. Les decía en un principio que el propósito de Dios no era nada político, sino que era venir y salvar aquello que se había perdido, es decir, nosotros. Nuestra conversión tiene un solo propósito: os convertiste de los ídolos a Dios, dice su palabra, para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Tesalonicenses 1:9. Te convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero. Hay muchos ministerios donde puedes servir. ¿Qué ministerios te ofrece tu iglesia? La semana pasada aquí estuvimos, ¿verdad? Hay muchos lugares donde servir. Pero ¿qué nos ofrece Dios? Nos ofrece una espada, una pala. Disponemos de nuestras manos, disponemos de nuestros pies, disponemos de nuestros recursos, de nuestra voz, de nuestros talentos, disponemos de muchas cosas. No digas que no tienes nada para dar. No digas que no eres suficiente o que te sientes pecador y que por eso no puedes servir y no puedes darle gloria a Dios. No, aquí todos somos bienvenidos a la casa de Dios. Siempre hay un lugar en la mesa del Señor.
Según esta parábola, la humanidad se divide en 3 tipos de personas: los siervos verdaderos, los falsos servidores y los enemigos del noble, que terminarán decapitados pagando eternamente por su pecado. ¿Quién eres tú? ¿Anhelamos ser siervos fieles? ¿Anhelamos ser encontrados negociando, trabajando cuando Él vuelva? Y hoy te invito a seguir sirviendo. Y si no sirves, te invito a servir, a seguir negociando, a seguir trabajando y multiplicando tu mina hasta que Él venga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de tu presencia. Estamos agradecidos, Dios, porque tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, Señor. Queremos servirte con amor. Queremos, Señor, que tú nos perdones, Padre, si muchas veces nuestro servicio ha estado condicionado a ver las capacidades de otros, o al ver si el otro crece más, si al otro le dan más. Señor, queremos darte nuestra adoración sincera, queremos darte nuestro servicio sincero, Señor. Queremos venir como hijos tuyos, que un día podamos, Señor, recibir esas palabras que vienen de ti. Buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel. Señor, queremos servirte. Queremos, Padre, rendir nuestras vidas delante de ti, Señor. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, Señor. Examina, Señor, nuestros corazones, como lo dice el salmista. Examíname, Señor, y ve si en mí hay camino de perversidad. Y guíame, Señor, en el camino eterno. Dile: Señor, en ti he esperado y en ti esperaré, Señor. Muéstrame cómo servirte. Muéstrame, Señor, cómo rendir mi vida delante de ti. Y si tú le estás sirviendo, si sigues sirviendo a Dios, continúa con más fuerza. Si te sentías desanimado en tu servicio, te invito a que puedas avivar el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia salvadora en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu propósito mayor fue venir a salvar aquello que se había perdido, Señor. Y aquí estamos como hijos tuyos, recibiendo de esa gracia, Señor, asombrosa, de esa gracia que muchos no entienden, que para muchos es locura, pero que tú no las das, porque no merecemos, Señor, este lugar. No merecemos, Señor, muchas cosas, pero por tu gracia, por tu amor, Señor, las tenemos. Y podemos ser llamados hijos tuyos, podemos ser siervos tuyos delante de ti. Y es un privilegio, es un honor, Padre, servirte y adorarte, Padre. Nos ponemos en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir trabajando para esperar tu regreso, Señor. Y cuando tú regreses, estar listos, ser un pueblo fiel, un santo, delante de tu presencia. Gracias, Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Damos gracias a Dios por su palabra y por la vida de nuestra pastora Arely. Y vamos a tener un momento más. Y todos aquellos que todavía no tienen sus elementos de la Santa Cena,